Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno en una de las ideas, yo diría, más potentes de la teología. ¿Qué pasa de verdad en la segunda venida? Porque, ojo, no hablamos de una resurrección, sino de varias. Vamos a ver cómo encaja todo esto. Y bueno, la pregunta que lo arranca todo es esta. ¿Cuando llegue el fin, todo el mundo resucita a la vez? A ver, de primeras uno podría pensar que sí, que es lo más lógico. Pero como vamos a ver, los textos que tenemos delante nos pintan un cuadro, bueno, mucho más complejo y, la verdad, bastante sorprendente. Vale, pero antes de seguir hay que dejar una cosa clarísima, un punto que es fundamental. Cuando aquí se habla de resurrección, no es una metáfora, no es algo simbólico, no. Se habla de un evento físico, literal. Y esta es la piedra angular, la base sobre la que se construye todo lo demás. Y es que la definición es súper específica. Pensemos que el término resurrección sale más de 40 veces en el Nuevo Testamento y, casi siempre, por no decir siempre, se refiere a eso, a un levantamiento físico del cuerpo. O sea, no es un detalle menor, es que es literalmente el cimiento de todo lo que vamos a ver a continuación. Bien, pues con esa base tan clara, tan física, aquí es donde la historia se parte en dos. Porque resulta que no hay una única resurrección para todos, sino que hay dos. Y claro, cada una tiene un propósito y un destino que no tienen nada, pero nada que ver. Vamos a verlas. Por un lado está la que se conoce como resurrección para vida. A esta también se le llama la primera resurrección y sería para los justos. Y luego, por otro lado, tenemos la resurrección para condenación, que es la que lleva al juicio de los incrédulos. O sea, dos caminos totalmente distintos. Y ojo, que esta distinción no es algo que se haya inventado hace poco, para nada. Tiene su origen en pasajes como este, del Evangelio de Juan, donde se ve clarísimo. Habla de una resurrección de vida y, por otro lado, de una resurrección de juicio. Más claro, imposible. Pero la cosa no se queda solo en que tienen propósitos diferentes. Hay un giro de guión más. Y es que no ocurren a la vez. El tiempo, el cuándo pasan las cosas, es absolutamente clave para entender el plan al completo. Claro, si nos quedáramos solo con algunos textos del Antiguo Testamento, como este de Daniel, pues podríamos pensar que todo pasa de golpe, porque aquí se habla de que despiertan justos e injustos, pero no se menciona que haya una separación en el tiempo. Parece que es todo a la vez. Pero el Nuevo Testamento llega y añade un detalle que lo cambia todo. Y es este pasaje del Apocalipsis el que nos da la pieza que faltaba en el puzzle. ¿Qué revela? Pues ni más ni menos que un intervalo de 1000 años entre la resurrección de los justos y la del resto. Este es el detalle, ese milenio que separa los dos eventos en el tiempo. Entonces, la secuencia, para que quede clara, sería esta. Primero, ocurre la resurrección para vida. Después, pasa un periodo de 1000 años. Y solo cuando termina ese milenio, entonces y solo entonces tiene lugar la segunda resurrección, la de condenación. Pero es que la cosa tiene todavía más detalle. Dentro de este gran plan hay una secuencia, un orden todavía más específico. Podríamos verlo casi como una obra de teatro divina, dividida en 3 actos. Aquí el apóstol Pablo nos da la palabra clave orden. O sea que esto no es algo caótico, un evento único y ya está. No, es una progresión, paso a paso. Dice, primero Cristo, que son las primicias. Después los que son de Cristo en su venida. Y luego ya el fin. Así que resumiendo este orden, lo podemos ver en esos 3 actos que decíamos. Acto 1, la resurrección de Cristo. Este es el pistoletazo de salida y es algo que ya ha pasado. Acto 2, la resurrección de los creyentes, que ocurrirá en su venida. Y el acto 3, que es el fin, sería la resurrección final de los incrédulos, después de que pasen esos 1000 años. Vale, hemos visto el qué, el quién y el cuándo. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la idea central, a la conclusión más importante. Y aquí es donde la perspectiva cambia por completo. Porque el foco deja de estar en cuándo ocurre la resurrección para pasar a estar en para qué ocurre. Y esta es la idea clave de todo. Lo que decide a qué resurrección pertenece una persona no es el momento en que murió, sino cuál es su destino final. El tiempo, la cronología, al final es secundario. El propósito, el para qué, eso es lo que de verdad cuenta. Y todo esto nos lleva a la pregunta definitiva. Según esta visión de las cosas, la cuestión no es cuándo se resucita, sino para qué se resucita. ¿Para vida eterna o para juicio final? Al final del día parece que esa es la única distinción que de verdad importa, y es la que lo cambia absolutamente todo.